Capítulo 6. Guerra por la supervivencia. Nueva York, Trenton y Saratoga, 1776-1777. El verano de 1776 puso en movimiento a la mayor fuerza expedicionaria que Gran Bretaña había enviado jamás a América. Cuando las velas se abrieron en abanico sobre la bahía de Nueva York, los vecinos de Manhattan y de Long Island vieron levantarse del horizonte una pared de mástiles que parecía no terminar nunca. En Staten Island, los marineros desembarcaban caballos, barriles y cañones, y los oficiales repasaban mapas con las manos manchadas de salitre. El plan británico era tan simple como ambicioso: tomar Nueva York, centro comercial y nudo de comunicaciones, quebrar al ejército rebelde en campo abierto, y después separar Nueva Inglaterra del resto, como quien cierra un portón. En el lado americano, Washington recorría parapetos ásperos levantados a toda prisa. Escuchaba a sus ingenieros y seguía pidiendo pólvora, hombres y disciplina. Sabía que lo que estaba en juego no era una ciudad, sino el símbolo. Si el ejército continental era destruido, la revolución quedaría sin columna vertebral. El 27 de agosto, la batalla se presentó con una mezcla de bruma y ruido de tambores. En Long Island, las tropas de William Howe maniobraron con paciencia de cazador. Mientras un contingente frontal atraía la atención de los defensores, un cuerpo importante cruzó por el Jamaica Pass, apenas vigilado, y cayó sobre el flanco americano. Las alturas boscosas, con valles estrechos y pantanos traicioneros, multiplicaron la confusión. Las compañías de Daniel Morgan hostigaron con fusiles largos, pero la masa roja siguió empujando. El combate se quebró en múltiples choques. Pequeños grupos de continentales pelearon entre cercas y arroyos intentando retrasar lo inevitable. Un puñado de marineros de Marblehead, al mando de John Glover, se destacó cuando el desastre parecía inminente. 2 noches después, en un silencio solo interrumpido por los remos, evacuaron a todo el ejército a través del East River, bajo una niebla baja que, al amanecer, aún cubría el agua con una cortina opaca. Fue una retirada que el enemigo apenas advirtió, la primera de varias veces en que Washington salvaría su causa, al salvar a su ejército. En septiembre, los británicos volvieron a la carga. Un desembarco en Kipps Bay deshizo a milicianos inexpertos. Washington, furioso, intentó contener con su presencia la estampida. La moral americana, golpeada por Long Island, se recompuso un poco al día siguiente en Harlem Heights, donde una serie de escaramuzas bien coordinadas hizo retroceder a avanzadillas británicas y recordó a la tropa que el uniforme rojo no era invencible. Aún así, la presión enemiga siguió. A fines de octubre, en White Plains, Howe maniobró otra vez para forzar a Washington a retroceder. La posición americana se volvió insostenible y el ejército cruzó hacia Nueva Jersey. En la orilla norte de Manhattan quedaron 2 fortalezas gemelas custodiando el Hudson: Fort Washington y, en el otro margen, Fort Lee. La obstinación de mantener Fort Washington fue un error caro. El 16 de noviembre, los británicos lo tomaron en un asalto múltiple. Cayeron más de 2.000 prisioneros y se perdieron cañones y pertrechos. 4 días después, una columna enemiga obligó a evacuar Fort Lee con prisa, dejando tras sí mantas, tiendas y harina. Comenzó entonces una retirada que se grabaría en la memoria como la marcha de la supervivencia. Newark, New Brunswick, Princeton, Trenton. Caminos por los que los zapatos se deshacían en barro y nieve temprana. Por detrás, los británicos instalaban puestos de invierno en pueblos clave. Sobre su avance marchaban regulares y también tropas alemanas contratadas por la corona. Los hessianos, como se los llamó genéricamente. Profesionales vigorosos al mando de coroneles con acentos ásperos. Su presencia, usada por los patriotas como propaganda, mercenarios traídos para aplastarnos, alimentó la idea de una lucha no solo política, sino moral. En Nueva York, mientras tanto, se escribía una página sombría. Los prisioneros continentales abarrotaron pontones y prisiones, y las enfermedades los diezmaban en la humedad salada de Wallabout Bay. Y en el reverso del valor cotidiano, la guerra de espías mostró su rostro. Un joven maestro, Nathan Hale, fue capturado al intentar regresar de Manhattan con información. Ahorcado sin ceremonia, se convirtió en emblema silencioso de los riesgos de una causa que necesitaba ojos en todas partes. Para diciembre,
El ejército continental cruzó el Delaware a Pensilvania. Era más una sombra que una fuerza. Alistamientos por expirar, uniformes hechos jirones, pólvora contada. Washington tenía que elegir: permanecer pasivo y ver cómo se desintegraba su ejército, o atacar y arriesgarse a perderlo de golpe. Optó por la audacia. Entre la Navidad y el amanecer del 26 de diciembre, bajo ventisca y granizo, botes y balsas pesados bajaron y subieron por el río arrastrando hombres, caballos y piezas ligeras. En labios resecos por el frío, una consigna repetida como martillo, victoria o muerte, mantenía el paso. Cuando la columna llegó a Trenton, los hessianos descansaban tras la noche festiva. La sorpresa fue casi perfecta. En calles estrechas, los cañones de Henry Knox tronaron a bocajarro. El coronel Johann Rall, sorprendido, intentó formar a sus hombres y cayó mortalmente herido. En pocas horas, Washington tenía casi 1 millar de prisioneros y una victoria que, por sí sola, no cambiaba el mapa, pero sí la psicología de la guerra. El aura de invencibilidad enemiga se había resquebrajado. La tropa comprendió que, con plan y coraje, se podía golpear y salir viva. Los 10 días cruciales no habían terminado. El 2 de enero, en Trenton, el ejército de Charles Cornwallis llegó con ánimo de rematar la faena. Lo atraparemos mañana. Esa noche, Washington encendió fogatas, dejó retaguardias que mantuvieron ruido y luz, y con la mayor parte de sus hombres, tomó un camino lateral hacia Princeton. En la fría mañana del 3 de enero, una columna británica que se dirigía a Trenton fue sorprendida. El choque fue confuso y duro. Por un momento, algunas compañías americanas vacilaron. Entonces, Washington llevó su caballo al frente y reunió a sus hombres a corta distancia del fuego enemigo, gesto que luego se pintaría como icono. La línea se sostuvo, la bayoneta empujó, y Princeton quedó en manos americanas al cabo de la mañana. No era solo el número de prisioneros, ni el botín. Era la sensación de que la iniciativa había cambiado de manos. Washington no intentó mantener Princeton. Marchó hacia el norte, se asentó en posiciones dominantes alrededor de Morristown y se dispuso a pelear la guerra de desgaste del invierno. A partir de enero de 1777, Nueva Jersey se convirtió en un avispero para los puestos británicos. Las patrullas americanas, nutridas con milicias locales, hostigaron convoyes, emboscaron forrajeros y obligaron a los casacas rojas a moverse en columnas compactas, incluso para buscar leña. A esa serie de choques menores se la llamó la Guerra del Forraje, y tuvo un efecto que no suele medirse en mapas. Privó al enemigo de alimentos fáciles, desgastó su moral, y sostuvo un sentimiento de agencia entre civiles que veían a sus propios hijos y vecinos impedir con astucia lo que no podían con fuerza bruta. La reputación de generales emergentes se fortaleció en ese escenario. Nathanael Greene, que había sido una de las columnas de Washington en Trenton y Princeton, mostró dotes de organización y mando. Henry Knox consolidó su papel como artillero prudente y eficaz. Daniel Morgan, viejo fronterizo, afiló el uso de sus tiradores de largo alcance. Mientras los ejércitos tomaban resuello, en Londres se aprobó un plan que, si salía bien, debía cortar la rebelión en dos. En 1777, un ejército al mando de John Burgoyne avanzaría desde Canadá por el corredor natural del lago Champlain y el Hudson hacia Albany. Otro, bajo Barry St. Leger, bajaría por el valle del Mohawk y, desde el sur, fuerzas al mando de Howe debían remontar el Hudson para el abrazo final. En el papel, el triángulo era elegante. En la práctica, las decisiones personales, las pasiones y los problemas logísticos lo desbarataron. Howe, más interesado en capturar Filadelfia, capital política y trofeo reputacional, no coordinó con rigor con Burgoyne y acabó navegando al sur con miles de hombres hacia la bahía de Chesapeake. En los bosques del norte, Burgoyne, audaz y teatral, marchó confiado en derribar resistencia como quien poda un seto. Pronto descubriría que el terreno y la gente de la frontera no se parecían a las salas de Londres. La campaña hacia Filadelfia comenzó a fines del verano. Howe desembarcó en Head of Elk, en Maryland, y avanzó hacia el norte buscando la ruta a la capital por los caminos del Brandywine.
El 11 de septiembre de 1777, a orillas del río, se libró una de las grandes batallas de la guerra. Washington apostó a un cruce previsible. Howe repitió su táctica favorita: fijar por el frente y lanzar un amplio rodeo con Cornwallis por un vado lejano. Cuando la maniobra se hizo evidente, ya era tarde para reordenar todo el dispositivo. La retirada americana, sin embargo, no fue debacle. Divisiones como la de Greene sostuvieron el combate para cubrir el repliegue. Una joven aristócrata francesa en su bautismo de fuego, el marqués de Lafayette, fue herido en la pierna y ganó prestigio. Días después, en Paoli, un ataque nocturno de bayonetas dirigido por Charles Gray, ordenando descargar las piedras para evitar fogonazos, asoló un campamento estadounidense disperso. Los patriotas lo recordaron como masacre, síntesis amarga de lo que la guerra a veces es de noche. El 26 de septiembre, los británicos entraron en Filadelfia entre miradas divididas. Algunos leales salieron a la calle, otros bajaron las persianas. Washington buscó un golpe que cambiara la narrativa. El 4 de octubre, en Germantown, lanzó un ataque complejo y audaz. Varias columnas debían converger en el amanecer sobre el despliegue británico. La niebla, la pólvora y la confusión jugaron en contra. Un destacamento británico se atrincheró en una casa de piedra, Chew House, que se convirtió en espina. Órdenes contradictorias y choques de columnas americanas en la bruma hicieron el resto. La batalla estuvo a punto de ser victoria. Por un momento, el centro británico tambaleó, pero acabó en retirada. Aún así, Germantown resonó en Europa de forma distinta a Brandywine. Reveló un ejército que, pese a derrotas, se atrevía a maniobrar ofensivamente, y que con entrenamiento podía ser peligroso en campo abierto. Mientras tanto, el control británico de Filadelfia no era aún seguro. Para abastecer la ciudad, la Royal Navy necesitaba abrir el Delaware. Frente a ella se alineaban dos fortalezas americanas que guardaban el río como dos dientes: Fort Mifflin, en la Isla del Barro, y Fort Mercer, en Red Bank, Jersey. El 22 de octubre, tropas alemanas al mando del coronel von Donop atacaron Fort Mercer y fueron rechazadas con pérdidas severas por una guarnición más pequeña dirigida por Christopher Greene, ayudada por artillería que barrió asaltos al descubierto. Semanas de cañoneo y resistencia siguieron. Fort Mifflin, golpeado por baterías flotantes y por piezas pesadas instaladas en orillas, se convirtió en un infierno de lodo y astillas. A mediados de noviembre, tras una defensa que asombró incluso a enemigos, la posición fue evacuada, y el río quedó por fin abierto. Era tarde para salvar el brillo de Filadelfia. La ciudad, bajo ocupación, se volvió un gasto más que un triunfo, y el ejército de Washington, que no había sido destruido, se retiró a invernar a Valley Forge. Mientras el sur vivía ese tira y afloja, el norte decidió el desenlace estratégico de la campaña de 1777. Burgoyne salió de Canadá con una fuerza que combinaba regulares británicos, alemanes de Brunswick, artillería respetable y auxiliares indígenas. A inicios de julio, su avance obligó a abandonar Ticonderoga. Una batería en la altura dominante de Mount Defiance hizo indefendible el fuerte, y la retirada apresurada se volvió escándalo político en las colonias. Burgoyne, animado, siguió por el lago George hacia el Hudson. Fue en las aldeas y campos de Vermont y del norte de Nueva York donde la marea empezó a cambiar. En Bennington, el 16 de agosto, una fuerza británica alemana, enviada a tomar víveres y caballos, al mando de Friedrich Baum, fue cercada y derrotada por milicianos de Nueva Inglaterra, al frente de John Stark, con apoyo de las verdes chaquetas de Seth Warner. El golpe privó a Burgoyne de caballos y de cientos de hombres. Golpeó, sobre todo, la sensación de avance inexorable. Por el oeste, St. Leger marchó hacia Fort Stanwix, Schuyler, para abrir el valle del Mohawk. La batalla de Oriskany, el 6 de agosto, fue una carnicería en un claro boscoso. Patriotas y leales, con aliados indígenas en ambos bandos, se enfrentaron a quemarropa. El general Nicholas Herkimer fue herido de gravedad, pero mantuvo el mando sentado bajo un árbol. La llegada de un destacamento al mando de Benedict Arnold, y una estratagema que exageró el tamaño de su fuerza, indujo a St. Leger a levantar el sitio y retirarse. Burgoyne quedó sin el brazo occidental de su pinza. Aún así, avanzó hacia el sur, cruzó el Hudson
y se estrelló, a partir de septiembre, con un ejército continental que había elegido bien su terreno. En Bemis Heights, cerca de Saratoga, Horatio Gates mandaba el conjunto, pero en la primera línea, Daniel Morgan y sus rifleros, junto a brigadas al mando de figuras como Enoch Poor y Benedict Arnold, colocaron a sus hombres entre bosques y claros que canalizaban el avance enemigo. El 19 de septiembre, en Freeman's Farm, la batalla se convirtió en una sucesión de emboscadas y contraembestidas. Los tiradores de Morgan abatieron a oficiales. La artillería americana castigó pasos forzados. El avance británico ganó metros a un precio alto. 3 semanas más tarde, el 7 de octubre, Burgoyne intentó un reconocimiento en fuerza. Fue recibido por un contraataque decidido, en el que Arnold, que oficialmente había perdido influencia en el mando por roces con Gates, irrumpió en el campo, coordinó ataques y, en el clímax, encabezó una carga que rompió la defensa de una de las redoubts alemanas, la de Breyman. Un disparo lo lanzó del caballo. Su pierna izquierda quedó destrozada, la misma que una década más tarde sería recordada entre sombras. El campo, esta vez, quedó en manos americanas. Burgoyne retrocedió a Saratoga, hambriento de provisiones, encogido por un cerco que se cerraba con cada día. El 17 de octubre, sin salida, capituló con su ejército. Aquella convención, como se llamó a su rendición, cambió la guerra más allá de las colinas del Hudson. Por primera vez, un ejército británico entero entregaba sus armas. En Europa, gabinetes que habían observado con escepticismo comenzaron a medir la causa americana con otros ojos. Si Saratoga dio la credibilidad, el invierno en Valley Forge dio la cohesión. A finales de diciembre de 1777, el ejército continental llegó a los bosques al noroeste de Filadelfia. Las cabañas se levantaron a golpe de hacha. El frío entraba por rendijas que la paja no lograba sellar. Faltó harina, faltó carne, faltó ropa. No faltó, sin embargo, el trabajo de administración que Washington y su círculo emprendieron entre quejas a veces justas contra comisarios y proveedores. La leyenda de desnudez y hambre no es invención, pero conviene añadir a la imagen el ruido de martillos, los carros de condados que sí enviaron grano y ganado, y las ordenanzas que intentaron poner orden en el caos de la intendencia. Fue allí donde apareció un militar prusiano de mirada franca, Friedrich Wilhelm von Steuben, que, sin un cargo formal en un ejército que aún improvisaba grados, ofreció lo que más hacía falta: método. Con juramentos en francés y con humor, tradujo su experiencia en ejercicios adaptados al mosquete, al terreno y al temperamento americano. Formó una compañía modelo y a partir de ella, multiplicó el efecto hacia brigadas y divisiones. El manual que luego saldría de su pluma convertiría la instrucción en idioma común. Cuando la nieve comenzó a ceder, el ejército que salió de Valley Forge no era el mismo. Había aprendido a moverse en líneas más compactas, a cargar con bayoneta con confianza, a manejar el fuego con cadencia. Todo esto ocurrió en una sociedad que pagaba un precio. La inflación devoraba salarios y ahorros. El papel moneda, continentales, se devaluaba al ritmo de las necesidades. Las asambleas debatían controles de precios. Los comités requisaban trigo y envíos de cuero. En granjas y ciudades, mujeres llevaron sobre los hombros parte del peso de la guerra. Administraron talleres, cosieron uniformes, siguieron a los regimientos como proveedoras y enfermeras, y, a veces, tomaron el lugar de sus maridos en las labores del campo. En los pueblos ocupados, los leales organizaron festejos bajo banderas reales. En condados patriotas, los leales aprendieron a callar o a huir. La guerra, que al inicio había parecido una disputa de papeles y aranceles, era ya un conflicto total que atravesaba mesas, iglesias y mercados. A finales de 1777, el panorama estratégico era contradictorio. Los británicos ocupaban Filadelfia, pero el ejército americano seguía en pie. Nueva York continuaba en manos reales, pero en el norte un ejército imperial se había rendido. El crédito colonial estaba herido, pero la victoria en Saratoga contagiaba fe. Faltaba por llegar la consecuencia mayor de aquel triunfo: el reconocimiento y la alianza formal de Francia, con sus puertos, su dinero y su flota. Eso pertenecería al año siguiente. Por ahora, el ejército que había cruzado ríos helados y resistido asedios
Se preparaba, con barro en las botas y un manual prusiano en la mano, para una guerra que se volvía más grande que la costa del Atlántico. Tras Saratoga, la revolución dejó de ser un asunto colonial. Europa entraría en escena.